metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Buena Vibra, programa mixto informativo recreativo transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Diego Armando Agüero, certificado número 13215. En el aire. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Habla Roberto Lovera de Sola desde el programa de Turi Agüero en Radio Sintonía, bajo la dirección de Mireya Obregón y producción de Toti López, en los llamados jueves especiales de Roberto Lovera de Sola. Bienvenidos. Tenemos hoy como invitada a la doctora Diana Sosa Cárdenas para que conversemos sobre un libro, que ella es abogada e historiadora, que sobre la clase de los pardos en la Venezuela colonial, un libro muy interesante del cual vamos a estar conversando hoy aquí en el programa. Desde luego quería, como siempre, recomendar los dos libros para poder después solamente conversar con nuestra invitada. Esta semana se presentó en la feria del libro el nuevo libro de Rafael Arraiz Luca, Venezolanos Excepcionales, donde ahí en ese libro hay 10 entrevistas con grandes figuras venezolanas: Ular Pietri, Ramón Velázquez, el profesor Maza Zavala, dos grandes artistas plásticos, Soto y Cruz Díez, José Ignacio Cabrujas, que no podía faltar, dos poetas, Eugenio Montejo y Jani Osot, el padre Luis Ugalde y Soledad Bravo, nuestra gran cantante. Este libro es un libro de que en el fondo, a pesar de que se diga que no, es un libro de historia, porque estos son personajes, casi todos han hecho historia en sus profesiones en Venezuela y fundado y establecido cosas fundamentales como la democracia, en el caso de Uslar y Velázquez, las artes plásticas universales, como en los casos de Soto, y es muy interesante la conversación con Soto, porque hay que ver de la pobreza donde surgió. Soto era... Eso es menos grave, era un hijo natural, su mamá siempre se ocupó de que estudiara dentro de la pobreza que vivían allá en Guayana, después ingresó en la Escuela de Artes Plásticas de Ciudad Bolívar y después vino a Caracas, terminó sus estudios y se fue a vivir a Francia. El gobierno le dio una beca tan pequeña que él se la dejó a su mamá y él vivió todo el tiempo, porque él es un muy buen cantante. Era un muy buen cantante, de tocar en los bares y en los restaurantes de noche en París, hasta que poco a poco fue forjando, hizo sus estudios, hizo las investigaciones que lo llevaron al cinetismo. Es ejemplar lo que un hombre que se propone algo y además importantísimo para el arte contemporáneo. Igual en el caso de Cruz Díez, que también está... la gran creatividad de Carlos Cruz Díez, que hoy en día tiene más de 90 años, 90 y algo, y sigue activo, completamente activo, creando, inventando cosas. Bueno, en fin, este libro, desde luego, el capítulo de Ular Pietri, sumamente interesante, y el capítulo de Ular Pietri tiene la característica de que esto fue una conversación que Rafael Arraiz Luca grabó en los meses antes de la muerte de don Arturo. Don Arturo tuvo la oportunidad incluso de leer esta larga entrevista que se publicó primero en un pequeño libro en las ediciones del Nacional que se llamaba Ajuste de Cuentas. Luego se ha reproducido en varias oportunidades y aquí aparece abriendo este libro, de luego, a quien yo llamo el padre del siglo XX. A Uslar por una razón muy sencilla.
no hay tema importante de la Venezuela política, económica, literaria, cultural, la televisión en que Uslar no haya participado en forma protagónica, desde luego. Y ahí están, ustedes lo podrán ver en este. De tal manera que uno de los libros que recomiendo muchísimo esta semana es este libro, Venezolanos Excepcionales, de Rafael Herraiz. Ahora bien, tenemos aquí a nuestra invitada Diana Sosa, y pues desde luego, como siempre sucede, hay unas primeras preguntas porque que yo siempre le hago a los que escriben, sean escritores, sean historiadores, incluso aquí siempre están pasando directores de cine, guionistas de cine y televisión, bueno, gente de muy diversa índole, pero siempre distinguido por el trabajo creativo que implica. Tal manera que, Diana, cuéntanos dónde naciste tú, etcétera, y luego primero te hiciste abogada y ahora eres ya no solamente con posgrado en historia, sino este libro te hace una historiadora, aunque tú no lo creas. Buenos días, Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente yo soy abogado de formación, pero siempre me gustó la historia, siempre leí mucho de historia, generalmente de Europa, de Egipto, y tengo que decir, darme un mea culpa porque Venezuela había leído poco. Empecé a leer mucho sobre historia de Venezuela, bueno, pues con la situación de la coyuntura política y social, y me ha parecido tan interesante que cada vez he andado más. De hecho, ahorita estoy haciendo el doctorado, estoy haciendo mi tesis, quiero seguir con mi mismo tema, digamos, social, de historia social, y realmente lo he disfrutado muchísimo, me parece que es sumamente interesante. Mira, hay una, ahora implicado en esa pregunta, desde luego, yo llamo a eso la gran introspección nacional. Cuando esta crisis se hizo más grave, el 99, pero eso ya había empezado años antes, la crisis del país, no solo la crisis esa que se engendra el 99, sino la gente empezó a buscar respuestas como preguntando por qué nos ha sucedido esto, y esas respuestas están en la historia, y por eso se levantó esa gran cantidad de lecturas de historia, de gran venta de los libros de historia muy importantes que se han publicado en estos años en busca de una respuesta. ¿Cuál sería tu comentario? Mira, exactamente. Tú sabes que cuando yo empecé a hacer la maestría de Historia de Venezuela, el profesor en el primer semestre, el doctor Domingo Irwin, en paz descanse, dijo, caramba. Gran persona, Domingo. Sí, dijo, caramba, sí que hay alumnos. Generalmente no hay tantos alumnos. Yo creo que todos estábamos un poco, como dices tú, buscando respuestas a las situaciones del país, porque no habían solo historiadores, habían sociólogos, abogados como yo, periodistas, realmente, y ahorita sigue esa tendencia también en el doctorado. Hay bastantes personas buscando respuestas a la situación del país, buscándolas en la historia, y realmente cuando yo hice mi maestría siento que yo conseguí las respuestas que estaba buscando. Para mí las respuestas están en la sociedad colonial, en la compleja, difícil, étnico-social de toda esa conformación que vino de tres razas, de la africana, de la blanca y de la indígena. Entonces, de esto vamos a hablar con más calma ahora cuando empecemos a analizar el libro contigo, pero desde luego Venezuela no se puede entender sin la colonia. Exactamente. O sin la Venezuela provincial, como la llaman otros historiadores. Exactamente, porque se habla mucho de Gómez, se habla mucho de la dictadura de Pérez Jiménez, pero la colonia se ha visto como algo lejano en el tiempo, llena de condeses, de esclavos, y no, yo pienso que la base de toda nuestra formación social viene de la colonia, y se ha, digamos, menospreciado la importancia que tiene, porque de allí también traemos una cantidad arrastramos problemas que no hemos revisado en profundidad.
en mi cuéntanos opinión. ahora, antes de llegar allá, ¿qué nos correspondería sobre cómo ha sido el camino de tu formación intelectual posterior, dijéramos, tantos incluyendo los estudios de derecho, que es una forma también de entender el país, pues, desde un ángulo Sí, distinto al jurídico, que no es menos importante. sí, mira, yo pienso que me ha ayudado mucho la formación de abogado porque el abogado ve las cosas como muy claras. No estoy diciendo que yo particularmente lo sea, pero sí te ayuda mucho porque no te vas como por las ramas demasiado subjetivo porque cuando tú tienes que hacer dictámenes siempre es como basándote en hechos, y en hechos o en documentos, pero es muy pragmático y eso yo siento que me ha ayudado un poco en la historia porque te ayuda como a tratar de cerrar o de ver si tienes una visión como más específica de los problemas. Pienso que Entonces, eso me ha ayudado. que yo tengo una gran amiga, Marianela Ponce, una historiadora muy buena, de la Academia Nacional de la Historia. Ella trabajó mucho los temas jurídicos de la colonia. Y una vez conversando conmigo sobre una cosa que estaba trabajando, porque una época en que yo trabajé como investigador allá en la Academia también, Nacional de la Historia, y ella me decía, es que yo debía haber estudiado Derecho. Lo que me pasó es estudiando y no historia, porque todo lo jurídico tenía que ver con todos estos estudios de los que ella estaba haciendo, uno que tenía relación con aquellos juicios los juicios de residencia, pues, en fin, que te permite una visión de la sociedad de ese periodo, pues, sí. De tal manera que tú tienes esa ayuda muy grande del conocimiento de la legislación, de las leyes. Sí, yo siento que sí me ha ayudado y además en historia, por lo menos estudio, ahorita estoy revisando y estudiando las constituciones. Entonces siempre la parte jurídica pues te ayuda a tener esa visión del abogado. Por ejemplo, a mí me pasó lo contrario, cuando yo estaba entre historia y derecho, cuando me decido por derecho, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Yo disfruté muchísimo en la universidad, sin embargo, ya la práctica de abogado es completamente diferente y de repente tienes que tener un poquito de malicia, un poquito de tal vez algunas cualidades en las que yo no me considero que las tengo muy campantes, ¿no? Entonces digo, cónchale, tal vez yo he debido estudiar historia, pero todo lo que uno estudia, siempre esa formación te va ayudando de una manera u otra en otras áreas. Y Es más que la hoy en día, cultura es como unos vasos comunicantes. exactamente. Terminan uno uniéndose con otro, pues. Exactamente, incluso hoy en día la historiografía se ayuda de la sociología, se ayuda de la antropología, de la arqueología, o sea, todas las ciencias sociales se están realmente fundiendo para los estudios de investigación, Sí, sí. la lingüística, todo. Claro, claro, desde luego. Imagínate tú, lo importante que es la lengua en una sociedad, pues. Eh, de tal manera bueno, el pan nuestro de cada día. Así lo llamaba Teresa de la Parra, la lengua, pues. De tal manera que sí, veo esto muy interesante. Y ahora entonces, en tu formación intelectual, si te preguntara con relación a tus lecturas, una vez que tomaste este camino de historia, que tú podrías hablar de algunos autores que han sido fuera de la investigación de propósito de tu posgrado, en tu formación como historiadora. Bueno, hay excelentes historiadores, está Inés Quintero, está Laureano Vallenilla Lanz, está hoy en día hay muchos historiadores jóvenes como José Alberto Olivar, Ujú. este, historiadores que han ganado premios como Rafael María Baral y Como el Rafael María Vargas. como el Rafael María Baral. Y yo diría que la historia no es solamente para los historiadores, y eso es algo que yo
quisiera de verdad recalcar, que es para todos los venezolanos, que todos tenemos que buscar nuestras raíces en todas esas plumas, como dice el profesor Elías Pino, el monstruo de Caracciolo Parra Pérez, que es una maravilla. Bueno, acaban de reeditar por fin Mariño, todos los tomos, los 9 tomos. Ese es un libro fundamental. Además, eso está escrito de una belleza. Sí. Que una vez yo estaba conversando de unas cosas con Ana Teresa Torres, la novelista. Me dice, pero bueno, entonces tú estás leyendo a Parra Pérez como si fuera una novela. Le digo, bueno, más o menos. Es que es una maravilla. Y es una maravilla. Y todos los documentos que él consiguió en Europa. No. Entonces, además, él instauró ese sistema, como él era un historiador, pero era un diplomático que prácticamente vivió su vida entera en Europa. Él dijo, mira, déjame estudiar los archivos diplomáticos, y con los archivos diplomáticos y todo lo que los diplomáticos en Venezuela mandaban a su cancillería, reconstruyó la historia de una manera. Germán Carrera Dama, y otra maravilla. Entonces, yo digo que... O sea, que me tiene prohibido que le diga profesor, doctor o maestro. Que él es, yo para ti soy Germán. 40 años de amistad. Qué belleza. Sí, de aprendizaje, porque con Germán... O sea, entonces, yo pienso que, yo sé que no a todo el mundo le gusta la historia, pero se pueden leer se puede comenzar por cosas pequeñas o historias noveladas como Herrera Luque, pero sin duda alguna, para mí tengo ya 10 años en esto. Yo he pensado en estos años que la novela histórica en Venezuela, que siempre existió, pero que ha tomado un peso muy grande a partir, desde luego, de Francisco Herrera Luque, es porque a través de la ficción también se pueden responder los interrogantes que la gente se hace, ¿comprende? Exactamente. Por lo menos la novela histórica Cubagua, ¿verdad? Que dice un compañero mío que es historiador, porque yo me siento pichona de historiadora. No hablas de eso. Después de Los Pardos, tu libro, eres una historiadora. La historia... Ella no me cree, ¿sabes? Dice que esos son inventos míos. La historia es un océano realmente. No, pero es un océano. Es un océano, pero en estos 10 años que ya yo tengo en esta área trabajando y estudiándola, realmente un compañero que es historiador de formación me dice, Diana, no se entiende la colonia si no has leído Cubagua. Entonces, y el paralelo que Enrique Bernardo hace de los dos tiempos. Exacto. Del pasado y del presente. Exacto. Entonces, yo estoy fascinada con todo lo no se dieron cuenta originalmente, pero ese libro era una bomba de tiempo a la Venezuela política de 1931 y sigue estando vigente. Fíjate, sí. Increíble, sí. Interesante. Hay un gran profesor y amigo, bueno, no hemos hecho amigos porque yo soy un fanático lector de Enrique Bernardo toda mi vida. Y Alejandro Brusual, que acaba de publicar en el CELAR una edición crítica porque comparó todas las versiones de Cubagua, porque don Enrique se pasó la vida entera, para cada edición volvía a corregir el libro. Incluso la última edición, después de la última edición, entre sus archivos se encontraron más correcciones. Entonces Alejandro estudió todo eso y ha hecho una edición crítica extraordinaria que te permite, hasta encontró un capítulo que nunca había sido puesto y ahora se lo agregó como apéndice. Entonces, no, es algo extraordinario ese libro. Pero bueno, mira, incluso porque siempre en la novela historia como se buscan los paralelismos del pasado presente, porque tú no puedes leer Las Lanzas Coloradas simplemente pensando en Boves, tienes que pensar en la violencia en este país desatada de aquella manera. Mira, tú sabes que hay un gran cineasta, Mauricio Bernstein, mexicano-venezolano, creo que más venezolano que mexicano, pero él tuvo que regresar a México cuando murió su papá, para las empresas de Bernstein de cine, él es el que las maneja. Y él siempre me decía que él se había sentido aterrado cuando leyó en Las Lanzas Coloradas la violación de Inés, que es una carga de violencia grande. O sea, son los esclavos que se meten y... Bueno, de tal manera que el paralelo siempre es válido, porque además hay una cosa que ya por metodología tú la sabes, que la historia siempre se escribe desde el presente. Exacto. Uno puede escoger el tema que parezca por allá lejísimo, resulta que hay algo que el historiador algo lo eligió a él para que él tocara ese tema en el presente, pues. Y por eso es tan importante estudiar la historia, para no repetir los errores del pasado y poder planificar el futuro. Exacto. Los pueblos que no estudian la historia se equivocan.
Esto es una frase de Carrera Dama, en su famoso manual de aviso a los historiadores críticos. Es que sin historia no se puede progresar, sin historia no se puede entender, ¿comprende? No es que todo sea historia, pero hoy en día la historia, con todas estas ciencias auxiliares que han surgido, es importantísimo. Cuando yo estudié, cuando estuve revisando sobre la independencia, la guerra de independencia, cómo comenzó, al final fue tal la violencia y el arrase del país que hubo mantuanos, gente con una riqueza muy grande que terminó en las islas de indigentes o con una pobreza muy grande porque la riqueza del momento era agrícola. Entonces la gente tenía su dinero era en sus haciendas, en sus esclavos, en sus ganados. Entonces, claro, no la como guerra ahora que acabó con los mantuanos, ya no hubo más mantuanos. Exactamente. Entonces cuando tú ves eso, esa violencia y ves cómo la guerra arrasó el país. Y la gente no tenía dónde ir porque tenía todas sus cosas en el país. Se fueron para salvar la vida. En el libro de, ¿cómo se llama este gran historiador inglés, biógrafo también de Bolívar, John Lynch? Él hizo un magnífico libro que se llama Las Revoluciones Hispanoamericanas y el capítulo de Venezuela se llama Venezuela, la revolución violenta. Sí. Porque Boves no hubo sino en Venezuela. Exactamente. ¿Comprende? Cosa que, bueno, Venezuela extremó con esa élite la generosidad en el sentido de que salieron por las fronteras a darle la libertad al resto, pues. Sí. ¿Comprenden? De tal manera que... Y hay una cosa muy curiosa que son esas cosas de la historia que uno, como venezolano... La independencia de América Latina empezó en Caracas. Fue encabezada, proyectada por un caraqueño llamado Francisco Miranda, realizada por un caraqueño y su gente, porque él no pudo hacerlo solo. Terminó en Ayacucho, la primera parte, con un cumanés. Y cuando se rindió el Callao, que es cuando en 1823 termina propiamente, completamente la guerra, era un porteño, Bartolomé Salón. O sea que Venezuela le dio la libertad a América Latina. Tuvimos una generación de mentes brillantes. Lo que pasa es que, claro, Bolívar fue tan grande que de repente, no digamos opacado, pero se ha leído menos, pero está Sucre, claro. Bello. No, pero no, ahí viene con Bello toda la generación de los civiles, sin los cuales muchas de esas cosas no se hubieran podido. Juan Germán Rocio, bueno. Sanz, o sea, es maravilloso de verdad la cantidad de... ¿Tú te puedes imaginar Sanz de 60 años, que era anciano, que estaba peleando en la batalla de Úrica y que se había ido en la migración a Oriente? Era un anciano, ¿comprende? Y que aprendieron el arte de la guerra fue in situ, sí. O sea, sobre la marcha, porque ninguno tenía formación. Nada, ni siquiera había un decreto que creó una escuela, eso el profesor Irving lo estudió muy bien, que creó una escuela militar, pero se quedó en el papel, pues. Que hubo escuela militar después de la independencia, la primera vez, bajo Páez. Entonces, en verdad, el ejército profesional lo fundó el general Gómez. Exactamente. Eso, a pesar de que los generales, un general un día me discutió a muerte, eso que no, que en 1810 le decía, no. General, no. Lo que habían eran unas milicias. Habían unas milicias y había una formación en eso que se llamó la Academia de Matemáticas, que era una escuela militar. Ahí estudió Rafael María Baral, el gran historiador, y que escribió la primera historia de la Venezuela independiente, pero además recomendado por José Antonio Ramos Sucre su estilo para aprender a escribir. En una carta, Ramos Sucre le recomienda a una persona: si quieres aprender a escribir bien, lea Baral. Todos los giros del idioma se aprenden leyendo Baral. O sea que no solamente una historia, sino aquella perfección formal de esa época. Bueno, entonces vamos al corte, porque entonces ahora sí vamos a meternos al libro. ¿Cómo no? Está cansado de esperar. Si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión
y medios electrónicos. Misión Milagro, una visión solidaria del mundo. Son los primeros equipos de tecnología de vanguardia que nosotros estamos recibiendo. Una de las propuestas del comandante era que el individuo recibiera una atención de calidad. Darle esa ayuda a aquellos pacientes de bajos recursos que no cuentan con el aval, el dinero, el seguro para llegar a una clínica. Simplemente cuando vemos que una persona nos dice gracias, vale más que muchas cosas. Misión Milagro, una visión solidaria del mundo. Gobierno Bolivariano. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, usted estará en Sintonía con Cipriano. Un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia, con los temas y hechos noticiosos más importantes del acontecer nacional e internacional. Disfrute de comentarios con destacados invitados especiales e interactúe telefónicamente y por las redes sociales. Sintonía con Cipriano, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Gracias, amigos. Aquí estamos de vuelta en Radio Sintonía en los jueves especiales de Roberto Lovera de Sola con la historiadora Diana Sosa Cárdenas. Estamos comentando su libro Los Pardos, Caracas en la postrimerías de la colonia. Yo quería hacerte una primera pregunta. Dijéramos, ¿cómo fue el porqué de la elección del tema? Amigos, ustedes saben perfectamente que negros, pardos y blancos españoles o criollos eran las tres clases de la colonia, pues, sociales, perdón. Sí, bueno, este libro es el producto de mi tesis de maestría de Historia de Venezuela, el cual lo cambia un poquito el lenguaje para hacerlo más fácil para la lectura, para hacerlo para, digamos, todo público, cuando se publicó ya como libro. Sin embargo, tiene todo lo que dice la tesis y incluso tiene un epílogo, que es un capítulo que después mi tutora y amiga Inés Quintero me dijo que no lo pusiera, pero ¿Fue Inés la tutora? Inés fue sí, ella es compañera mía de colegio y, además. Sí, y amiga querida, y entonces hubo un capítulo que ella me dijo, no vamos a seguir con esto, vamos a cortar aquí, pero como ya yo lo había trabajado, está en el libro como epílogo, o sea que más bien tiene un poco más de información. Cuando yo empecé a hacer, cuando trabajé una materia... El epílogo son los pardos en los acontecimientos de 1810 y 11. Exactamente. Eso tiene sentido, un sentido lógico, que es el hecho. En 1810 el paradigma de Venezuela cambia. Entonces tratarlo es correcto. Sí. Entonces, claro, como ya eso se extendía más, ella me dijo, bueno, vamos a cortarlo, pero sin embargo, pues yo lo agregué aquí en el libro. Y cuando yo comencé a hacer la tesis, la investigación, la profesora, muy querida también, Dora Dávila, dijo, ustedes tienen que trabajar un tema que les llame la atención, porque van a trabajar en él 2-3 años. Entonces, bueno. Además que no se puede escribir de lo que no se ama. Exactamente. Entonces, bueno, revisando, vi una ley que me llamó mucho la atención, que fue la Real Cédula de Gracias al Sacar de 1795, que le otorgaba a los pardos la dispensa del color por una tarifa económica. Esa Real Cédula, pues, del rey, conmocionó mucho aquí en las Américas, en Venezuela. Famoso en Caracas por las Bejarano. Exacto.
Entonces, bueno, ahí comencé, y como la colonia realmente era lo que más me llamaba la atención, empecé a indagar y la profesora me dijo, sí, está bien, sigue por ese camino. Y los pardos, pues la parte de historia social es lo que realmente me llamaba la atención. Y bueno, poquito a poco seguí trabajando ese tema durante la maestría en las materias que me permitían trabajarlo, y bueno, terminó siendo pues mi tesis de maestría. E incluso hubo personas que me dijeron, no trabajes esos temas étnicos porque son delicados y traen roncha. Yo digo, si nosotros somos un país ya maduro, que podemos trabajar nuestros temas que puedan ser espinosos de una manera. Bueno, primero yo creo que honestamente no es espinoso, porque Venezuela es un país mestizo, aunque inventen todas aquellas cosas que le añadieron a la Constitución del 99. Venezuela es un país mestizo. Exactamente. Y estudiar las clases sociales tiene. Ahora bien, déjame lo siguiente, para que un poco ilustrar a nuestros oyentes que están en toda Venezuela. En los primeros 3 párrafos, yo voy a leer los 2 primeros párrafos, ella explica la clave del libro que estamos comentando. Dice, en las postrimerías de la colonia, los pardos formaban la mayoría de la población, entre el 40 y el 50% de los venezolanos de la época, ¿no? Según diferentes autores. A pesar de ser el grupo más numeroso, tenían unos derechos muy limitados y se les prohibía la educación, entrar en las órdenes sacerdotales, casarse con personas de mejor conducta social, entre otras restricciones. Nos preguntamos cómo era la actitud, dice ella, de los pardos ante las limitaciones que le imponían la ley y las costumbres en una sociedad controlada por blancos, peninsulares y criollos. Nuestro propósito es conocer de este libro la vida del hombre común de la época, estudiar las costumbres, avatares, intereses y necesidades en un periodo de florecimiento económico que ya experimentaba ciertos cambios sociales y políticos. Buscamos conocer el comportamiento, actitud y mentalidad de los pardos. Esto es la idea que te llevó a hacerlo y empezaste a mí me llamó mucho la atención porque de alguna manera, fuera de que los pardos están estudiados y que algunos llegaron a ser casi la clase media colonial, pues, exacto, desde luego, y me llamó mucho la atención porque cuando uno lee tu libro uno entra como en la historia de la vida cotidiana de estas décadas que tú estudias. Sí, este grupo social se llamaba ya para el siglo XVIII los pardos, porque eran los que tenían algo de sangre africana. Entonces, ellos eran personas libres, porque no eran esclavos, pero ellos, quien te daba la condición era la sangre, la limpieza de sangre, que era el blanco, ¿verdad? Entonces, como el blanco habían trabajos viles que no podían hacer porque los trabajos manuales estaban mal vistos, los pardos comenzaron a hacer todos esos trabajos. Incluso mal vistos en la civilización hispánica. Claro, exactamente, en España también. No trabajaban. No. Entonces, los pardos comenzaron a ser todos esos artesanos, pintores, carpinteros, incluso dentro de la medicina, eran los curanderos. Por eso es que también los blancos no querían entrar en la medicina. Entonces, ellos la medicina llegó tarde a Venezuela. En parte por eso, porque el blanco no quería mezclarse con esta gente. Y entonces ellos empezaron a tener una condición económica, como tú muy bien dices, se hicieron como una especie de clase media, pero no tenían el prestigio social, no podían casarse con blancos por ley, no podían acceder a algunos cargos y a los cargos políticos. Entonces, a pesar de ser la mayoría de la población, estaban limitados sus derechos. Y esto es algo que en la Constitución de 1811 se elimina. Expresamente dice, se elimina la condición de pardo, que es... no me acuerdo exactamente la palabra, pero ella es una condición como negativa, la palabra pardo. Entonces eso se elimina y se crea la igualdad del ciudadano, incluyendo a los indígenas, y se eliminan los títulos nobiliarios. Y yo pienso que la Constitución de 1811 ha sido un poco subestimada porque
creo que fue un gran trabajo, un gran logro de nuestros legisladores civiles, porque singular, la Constitución es singular, porque primero es una Constitución civil y luego es una Constitución donde hasta de los derechos humanos se habla. Yo siempre te lo comentaba un día, siempre digo, lean en la Constitución de 1811 los derechos de los ciudadanos, que está ahí, es una parte muy importante. Yo creo que eso es el fundamento de la lucha por los derechos humanos. Con 200 años, bueno, 150 años o más de la Declaración de las Naciones Unidas del año 48. Pues. Sí, entonces yo creo que la complejidad de la sociedad colonial, eso de que la herencia es la que te daba cuál era tu condición dentro de la sociedad, si eras blanco, si eras pardo, si eras esclavo, porque habían pardos esclavos también, porque el que daba la condición social de la persona era la herencia. Entonces si tú nacías de vientre esclavo, tú nacías esclavo, tú nacías esclavo, a pesar de que, por ejemplo, si tu padre era blanco y tú nacías de una relación ilegítima, el muchachito era pardo, pero nacía esclavo, porque quien daba la condición era la madre. Entonces fue muy, yo digo que venimos con 200 años de república, pero venimos con una situación muy compleja y muy difícil de trabajar, y yo creo que la complejidad de toda esa sociedad, entre otras cosas, fue la que nos llevó a esa guerra tan fuerte que hubo de la independencia. Sí, desde luego todas estas restricciones hicieron que el camino no fuera fácil, y bueno, de tal manera, ahora tú estudiaste, desde luego, tanto acabas de mencionarlo, el estado de sujeción de los pardos, desde luego la sujeción de los esclavos era incluso peor. Dijeran, bueno, la esclavitud nosotros hoy en día no podemos, son regímenes que uno no puede entender, y la generación de independencia tampoco la entendió. Fíjate tú que el Libertador fue el primero que le dio la libertad a sus esclavos en 1814, él por sí mismo, para dar ejemplo, porque él siempre fue enemigo declarado, está súper documentado de la esclavitud. Y yo creo que también hay una cosa muy curiosa, y si uno estudia el encuentro Bolívar Miranda Bello López Méndez en Londres en 1810, Miranda también fue como todo hombre ilustrado de la Ilustración en contra, y le invitó una noche a Grafton Street a Wilberforce, que era el gran adalid de la lucha antiesclavista, un inglés, de tal manera que todo eso nutrió el ideario que... Claro, yo tengo ahí un capítulo en mi libro sobre los esclavos, sobre la manumisión de los esclavos, porque habían formas de liberarse. Entonces, una era que te dejaran por el testamento la libertad, otra era un pago en dinero. Los que venían de las Antillas, si llegaban a Venezuela y pisaban tierra venezolana, se liberaban. Entonces, pero ya es la Constitución. No, en la misma colonia. En la misma colonia ya había existía eso. Sí, habían maneras de los esclavos manumitirse, e incluso los que los llamaban los libertos, porque eran manumitidos, podían entrar en el comercio. Hubo gente... El liberto era el famoso, ¿cómo se llama? Dijéramos, vamos de llave, del Libertador. José Palacios era un liberto de los Palacios. Exacto. Yo leí una vez por ahí una descripción física, muy blanco, de ojos azules y pelo negro. Este es un hijo de un palacio. Claro. De uno de los seguramente. Claro, porque de dónde viene también mucho el paro. El hombre, digamos, el mantuano, el hidalgo que tenía en su casa, su esposa también. Entonces estaban los esclavos, los sirvientes, y el señor de la casa muchas veces pues también tenía relaciones con ese personal de servicio, y de ahí nacían también estos pardos, muchas veces, pues venían de esas relaciones ilegítimas. Sí. Entonces, por eso también estaban mal vistos. Legalmente ilegítimas. Exacto. Posiblemente, efectivamente, no, en muchos casos, en fin. Exacto. Entonces, bueno, estos esclavos que en algunos casos se manumitieron,
En la Constitución de 1811 también hacen algo muy interesante en este sentido, porque no prohíben la esclavitud, pero sí el comercio de esclavos. Entonces ya ahí comienza la institución de la esclavitud a mermar su importancia, además de que, bueno, otros factores como que les costaba dinero mantener el esclavo, pero ya eso, como dices tú, a nivel de derechos humanos fue algo muy importante. ¿Cómo no? Ahora bien, desde luego tú ya hablabas que cuáles fueron en todos estos estudios que tú haces, por ejemplo, del matrimonio con relación a los pardos, que hubo algunos cambios, cómo se hacía un pardo para casarse con una blanca cuando se pudo hacer. Sí, fíjate, hay algo bien interesante. En el siglo XVII, más o menos, los pardos no estaban tan limitados, pero como la población comenzó a crecer tanto, el factor demográfico se hizo cada vez más fuerte, empezaron a hacer más bien restricciones a esta gente. Entonces empezaron a no permitirles entrar al ejército, ya había, no se podían casar pardos y blancos, sino mientras se podían casar mientras no hubiera un disenso, mientras algún familiar o alguno no dijera que no se podían casar expresamente, si no podían hacerlo. Pero a partir de 1776 nace una ley que se llama la Real Pragmática de Matrimonio, donde expresamente por ley se prohíbe el casamiento de blanco con pardo. Entonces ya algo que ya venía, digamos, por costumbre, que se hacía porque nadie quería bajar en el nivel social, ya se decreta por ley. Entonces en el siglo XVIII se empieza a cerrar socialmente a este grupo, y todo eso también hace que las relaciones entre los blancos, que tampoco era un grupo homogéneo, porque estaban los blancos peninsulares y los blancos criollos, entonces los otros venían con cargos, digamos, políticos, pero no tenían el dinero que tenía esta gente, que tenían los criollos, que eran los que tenían las haciendas. Entonces, a pesar de que los blancos no eran un grupo homogéneo, se casaban entre ellos, pero nunca querían bajar su condición social para casarse con pardos, y a partir de 1706, una ley que lo prohíbe. Hay un caso muy, muy gracioso allí en el libro, que es una blanca que quiere casarse con un pardo. Entonces, como eso por ley estaba prohibido, ella se hace pasar por parda. Cuando empiezan a entregar los papeles que eran necesarios para el matrimonio, no se lo permiten porque ella era blanca, obviamente, y el pardo. Y el funcionario dice, es que es un problema de Estado. No es solamente un problema de ellos dos, sino que ellos cuidaban muy bien, las autoridades, de que no se hicieran matrimonios desiguales. También, bueno, pensaban ellos que eran, no era correcto, que eran desiguales, a veces no eran desiguales en el sentido de que algo había hecho a aquellos seres acercarse. Claro, los llamaban así, los llamaban matrimonios desiguales. Sí. No, yo sé, pues te has estudiado ahí en tu libro muy bien. Ahora, toda la parte me parece muy interesante en que tú investigas y estudias las actividades económicas de esta clase que va a terminar siendo fundamental en la historia de Venezuela, pues, aún hoy en día, pues, ¿comprende? Aunque no haya aquella división de la colonia, desde luego, pardos siempre han habido y siguen habiendo, pues. Y somos todos, pienso yo, los que tenemos varias generaciones aquí, como decían, el que aquí mestizos somos todos, porque como decían, hay un dicho que dice, el que no tira flecha toca tambor, todos tenemos de todo. Y entonces mi libro tiene pues dos partes. Esto que el Libertador nos llamó un pequeño género humano. Exacto. En la Carta de Jamaica. Y entonces la primera parte yo trato los que han trabajado este tema de una manera o de otra. Hay muchos historiadores que lo han trabajado, sin embargo, creo que el granito de arena que puede aportar mi libro es que es un primer esfuerzo para trabajar este grupo social en su cotidianidad. Yo revisé 160 expedientes, de los cuales escogí 32, y como uno de las partes que estaban en la Academia Nacional de la Historia.
no todos están completos, porque Sí. a algunos les falta que sí, las decisiones, porque bueno, la mayoría de los archivos también se dañaron mucho con la guerra de independencia, pero que escogí los que yo sentí que de todas maneras, aunque algunos no estén completos, te explican toda la problemática del caso. Entonces son casos que fueron los pardos a las autoridades a hacer alguna queja o hacer algún pronunciamiento. Entonces, en la parte económica hay varios pardos que lograron tener bastante bienes económicos. Incluso hay una élite de pardos que se llamó pardos beneméritos, que siguieron practicando, igual que los blancos, la endogamia, que era casarse entre ellos, que eran los que llamaban entre ellos los más blanqueados, porque llegaron a tener bienes de fortuna importantes. Y ese grupo, pues como te comentaba, económicamente llegó a tener una cierta importancia, aunque no pudieron tener el prestigio social de la limpieza de sangre, entre comillas, que tenían los blancos, que era el que les otorgaba su condición de nobles. No, y además que hay que siempre decirlo, que era la sociedad colonial era restrictiva, muy restrictiva. Mandaban más los que más dinero tenían, pues, ¿comprende? Claro, todo aquel conflicto, ¿sí?, con el padre de Miranda, que simplemente era un canario que trabajaba y tenía una panadería la esposa y la manejaba. En fin, mal visto porque trabajaba, y mal visto porque tenía derecho a un uniforme, porque había formado una compañía de militar. Hasta el rey tuvo que intervenir para decir no, tiene todo derecho y puede usar el uniforme. Claro, no lo querían dejar entrar y no lo querían dejar usar bastón tampoco, y resulta que, y como el libro de Inés, el hijo de la panadera, porque eran trabajos manuales que no hacían los hidalgos. No hacían los hidalgos. A mí me parece un mundo fascinante, realmente. No, es fascinante, es fascinante. Es más, mira, acuérdate que el gran hidalgo Don Quijote de la Mancha, él pudo hacer todas aquellas cosas porque él no trabajaba, porque él era un hidalgo, ¿comprende? Sí. De tal manera que veían mal a los hidalgos que en un momento determinado a veces llegaron a extremos de pobreza. Mira, cuando los 500 años del Quijote, hace pocos años, el 2005, en España empezaron los restaurantes más lujosos a hacer la comida que se comen los personajes del Quijote. Incluso mucha gente hizo viajes para comer. Ahora, yo siempre decía, y no es porque tenga en contra que eso se cocine, pero es que la comida era la comida de los pobres, porque en el siglo XVI España, a pesar de América y el oro y todo, eran muy pobres, porque el rey se gastó todo el dinero que trajo para comprar el título de emperador compró a los electores que lo eligieron emperador de Alemania, Carlos V, pues. Y bueno, y la picaresca, no puede haber más pobreza que las novelas picarescas, y en el Quijote todo está pero es lo mismo, pues. De tal manera que no les importaba, pues. Esto son cosas que hay que saber. Sin embargo, fue una clase de gran empuje, ¿no? Tú lo demuestras en tu estudio. Claro, sí, incluso por lo menos trabajo, sí. Y es muy interesante, por lo menos la parte de los curanderos, que eran todos pardos, que no habían tenido estudios de medicina formales, y por lo menos si venía un médico de Europa, ¿qué pasaba? Que los curanderos sabían mejor que los médicos formados en Europa, porque conocían las enfermedades tropicales, sí, conocían las plantas, que sabían los indígenas cómo tratar. Y tú sabes que prácticamente el libro venezolano más vendido apareció en el siglo XIX y que todavía se reedita, se llama Medicamentos Indígenas, donde Jerónimo Pompa reunió todo el saber popular. Claro, y ellos tenían ese conocimiento. No, claro. Entonces, los mismos blancos llamaban a los curanderos. Entonces, ellos llegó al final, cuando comenzó aquí la medicina, ya formalmente, a los curanderos tuvieron que darles, claro, hacían como un examen y eso, les daban su título para poder ejercer, porque los hombres sabían. Y luego había muy pocos médicos, fíjate tú, en 1808, esto me lo averiguó en los archivos el doctor Bruno Nichelli, gran autoridad en la historia de la Facultad Médica de Caracas, que cuando José María Vargas se graduó en 1808, fue el 10º médico que se graduó.
Sí, empezó tarde la medicina aquí, en parte por eso, porque los blancos no querían entrar. Y hay casos, pues, de que hubo, no recuerdo ahorita el nombre, de un médico que trató de hacer en su casa estudios con blancos y pardos, y los blancos, cuando vieron pardos, se pararon y se fueron, no quisieron. Entonces, había esos reveses. Y toda la cosa de la educación, pues, también. Y en la independencia, los curanderos, todos estos médicos pardos trabajaron sin dinero, sin nada, para ayudar a todos los heridos. Claro, a veces pues no conocían tampoco las heridas de bala, sí, no las habían trabajado muy bien y hubo problemas. Pero realmente es muy interesante la parte de los curanderos. Bueno, tú estudias, no nos vamos a detener, pero es muy interesante como análisis de la vida cotidiana, los delitos que cometieron. Pero yo quería, porque nos quedan 2 minutos, simplemente como cerrar en que tú nos expongas rápidamente las conclusiones a las que tú llegaste después de este estudio, pues, de este estudio tan bueno, de esta clase importante que no había sido estudiada tan bien como tú logras hacerlo, pues. Bueno, sí, gracias por eso, pero sí hay estudios, pero no desde el punto de vista que yo los he hecho. Y con la consulta de toda esa documentación tan grande. Fueron bastantes expedientes realmente. Mi conclusión es que la historia social es muy importante. Quisiera seguir en el tiempo, ahora a partir de 1811 con la República, este tema es lo que estoy trabajando ahora con mi querido tutor también, el profesor Tomás Estraca, y que, bueno, ya hacerle un llamado a todo el mundo que lo que les guste, que lean un poquito de historia de Venezuela, que es estudiarnos a nosotros mismos, es hacer un poco de introspección, como tú lo dijiste al principio del programa. Eso es. Bueno, mira, estamos encantados aquí en Radio Sintonía de haberte tenido. Las puertas seguirán abriendo. Muchas porque gracias, algún día Roberto. pronto o dentro de un tiempo leeremos tu tesis de doctorado. Amén. Y espero que circule y se lea, y además en este momento el país vive un gran boom histórico, porque en todas estas historias, aunque siempre hay muchas cosas, porque la historia es el gran espejo en que los pueblos se pueden ver. Bueno, amigos, gracias por habernos escuchado, por haber escuchado sobre todo a Diana Sosa expresar y hablar sobre en este tipo de lectura crítica que yo hago, porque siempre entrevisto a los autores previo a la lectura de sus libros, pues. Y desde luego muy agradecidos, y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar